Para conocer realmente Estados Unidos, hay que salir a la carretera y verlo con nuestros propios ojos. Durante generaciones, los estadounidenses lo han hecho así, siguiendo el camino, sin mirar atrás, sintiendo la brisa en el pelo. ¿Quién sabe lo que encontraremos en el camino? Esta nación nos ha cautivado desde que las primeras carretas partieron hacia el oeste. Sus carreteras nos llevan a algunas de las maravillas más espectaculares del mundo, con vistas y paisajes que nos invitan a continuar. Pero los paisajes por carretera son algo más que llegar al destino. Los mejores viajes son los que nos enseñan lugares nuevos, paradas no planificadas. Hay que mantener los ojos bien abiertos para encontrar un sinfín de lugares encantadores junto a la carretera. Historias legendarias, trágicos relatos y sitios peculiares que invitan a detenerse. Es allí, escondido entre las hileras de maíz o en medio del solitario desierto, donde se encuentra la esencia de este país. Así que comencemos el viaje y confiemos en las maravillas que nos esperan. Una cosa es segura: las carreteras americanas cuentan con atracciones para todos. Estados Unidos desde el aire, los encantos de la carretera. Al oeste, en Amarillo, Texas, encontramos un campo polvoriento interrumpido por el olor a pintura y una de las curiosidades más inusuales de Estados Unidos. 10 coches semienterrados con las luces de freno apuntando al cielo. Este es el rancho Cadillac, una de las paradas más populares para los conductores que atraviesan Texas. Fue construido en 1974 como un curioso homenaje a la cola de pato del Cadillac. Durante los años 50 y 60, las colas estaban muy de moda en los automóviles americanos. El rancho hace su particular homenaje al llamativo estilo de los Cadillac, pero las cosas pueden ser difíciles de distinguir entre tanta explosión de color. Cuando enterraron los coches por primera vez, tenían su pintura original. Hoy cambian de color de un día para otro. A los visitantes se les permite ser creativos. Pero si pintáis vuestra obra maestra, haced una foto. No pasará mucho tiempo antes de que alguien más pinte encima. Hoy, los coches que circulan por la cercana Interestatal 40 ya no tienen cola de pato. Y muchos conductores no se dan cuenta de que circulan por la que fue la Ruta 66. Como los colores cambiantes del rancho Cadillac, las carreteras de Estados Unidos no dejan de evolucionar. Creemos que son las carreteras de siempre, pero la forma en que nos movemos y los lugares a los que viajamos han cambiado muy rápido. A lo largo de una solitaria ladera, en el remoto oeste de Nebraska, es difícil reconocer los restos de una de las grandes autopistas de América. Pero desde el aire, si nos fijamos en los lugares idóneos, aparecen marcas en el paisaje. Estrechos surcos que formaron parte de la senda de Oregón, la Ruta 66 de entonces. Caminando, tirando de carretas o viajando en ellas, casi 500.000 de pioneros viajaron hacia el oeste, tallando surcos tan profundos que tras casi 200 años aún son visibles. Los viajeros de la senda de Oregón no tenían Cadillacs pintados para entretenerse un largo día de viaje. En esa primera época de viajes, las maravillas naturales eran los únicos encantos con los que podían deleitarse en la carretera.
A lo largo de toda la ruta, los pioneros descubrieron impresionantes monumentos. Kurhaus Rock, Independence Rock o Soda Springs. Más que sitios bonitos para ver, servían como marcadores del número de kilómetros que recorrían en un día. A lo largo de toda la senda, ninguna atracción era más famosa que esta colosal aguja, conocida por los colonos como Chimney Rock. A una altura de 300 metros sobre la pradera de Nebraska, los pioneros podían verla a 3 días de distancia. Miles subieron por sus laderas para esculpir sus iniciales en la roca blanca. Para los pioneros que aún no habían descubierto los inmensos paisajes del oeste americano, Chimney Rock era realmente impresionante. Si el hombre no se siente como un insecto aquí, no sé dónde debería, escribió uno de los muchos colonos que acamparon en la pradera circundante. Menos de 200 años después, los conductores pasan a gran velocidad en la Interestatal 80 por debajo de un monumento moderno de Nebraska. El Gran Arco de la Carretera del Río Platte es un monumento y un museo dedicado a los hombres y mujeres que caminaron a pie más allá de Chimney Rock. Extendiéndose a lo largo de 93 metros a través de la Interestatal, es una combinación sorprendente y un recordatorio de lo lejos que hemos viajado desde los tiempos del lejano oeste. Para recorrer los 3.200 kilómetros de la senda de Oregón tardarían medio año. Hoy podemos recorrerlo en cuestión de días. Desde carreteras rurales hasta superautopistas, más de 6,5 millones de kilómetros de carretera aceleran nuestros viajes y 250 millones de coches nos llevan donde queramos ir. Los automóviles han cambiado tanto nuestro paisaje que incluso puede ser difícil imaginar cómo era el mundo hace apenas un siglo. En los barrios periféricos al oeste de Detroit, uno de los parques temáticos más inusuales de Estados Unidos nos ofrece la oportunidad de retroceder en el tiempo. En lugar de montar en montañas rusas, podemos recorrer las calles en un clásico Ford T. En lugar de jugar en una sala recreativa, podemos visitar la fábrica de inventos de Thomas Edison. Esta máquina del tiempo, de más de 32 hectáreas, se llama Greenfield Village, una atracción financiada por Henry Ford. Ford se dio cuenta mejor que nadie de que el coche estaba transformando el país. Así que empezó a coleccionar edificios y artefactos históricos, conservándolos junto a una de sus fábricas que abrió al público en 1933. El punto culminante de la visita es la oportunidad de montar en la mismísima invención de Ford e imaginarnos en aquellas aventuras automovilísticas. Pero no nos dejemos engañar por las suaves y pavimentadas calles de Greenfield. Cuando los primeros coches salieron a la carretera, había menos de 250 kilómetros asfaltados en todo el país. Las carreteras eran malas, los mapas horribles, las gasolineras y las grúas aún no existían. Para una nación inquieta que traqueteaba por las carreteras rurales, este polvoriento pedazo de asfalto era una vista muy bienvenida. Puede que no parezca gran cosa, pero se trata de un trozo de la antigua Ruta 66. Una estrecha franja que se ha convertido en la carretera más legendaria de Estados Unidos. Comenzando en Chicago y pasando por San Luis, su superficie lisa y plana se extendía hasta Los Ángeles. Encargada en 1926, fue una de las arterias de la primera red de carreteras de Estados Unidos. La 66 no era la primera ni la mayor autopista de Estados Unidos. Fascinaba al país porque era el camino más corto entre el Medio Oeste y California. Hoy, su soleada ruta es destino para viajeros modernos que buscan recorrer las huellas de la historia estadounidense. Este característico puente se inauguró en 1933, justo a tiempo para transportar a los refugiados hasta California.
Aquí, en la avenida central de Alburquerque, se puede ver cómo la 66 se ganó el apodo de la calle principal de América. La histórica ruta pasaba por el centro de muchos pueblos. A lo largo de su recorrido fueron surgiendo empresas que atraían a los clientes motorizados con grandes letreros, piscinas e incluso camas vibratorias. En la era de los negocios familiares, incluso las gasolineras se hacían famosas. Lucille Hammonds dirigió esta en Oklahoma durante más de 60 años, ganándose el apodo de Madre de la Madre Carretera. Hoy, paradas como el puente de Chain of Rocks de Missouri atraen a los turistas en busca de los tesoros de la América clásica. Pero al igual que estas vigas oxidadas, la Ruta 66 y sus pequeños negocios han sido sustituidas por rutas más rápidas y eficientes. A partir de 1956, 5 interestatales fueron sustituyéndola gradualmente. La carretera original fue oficialmente reemplazada en 1985. Puede que ya no sea una autopista oficial, pero la 66 sigue viva y nuevos negocios a lo largo de su recorrido hacen que tengamos muchos motivos para pararnos. La gasolinera Pops abrió sus puertas en 2007 vendiendo algo más que combustible. Sirven refrescos con 600 sabores diferentes. Junto a la carretera, una botella gigante llamada Bubbly se alza a una altura de 20 metros. El legendario tamaño de Bubbly es un viejo truco publicitario. Nadie se resiste a no parar y hacerse un selfie. En 1937, en un pequeño pueblo turístico de Minnesota, cada vez había menos visitantes. Los habitantes de Bemidji sabían que necesitaban una atracción única para atraer turistas y cayeron en una simple regla de la publicidad en carretera. Cuanto más grande, mejor. En 1937, inauguraron 2 estatuas gigantescas que marcaban el lugar de nacimiento ficticio de un legendario leñador local. Paul Bunyan, de 6 metros de altura, y su compañero Babe, el buey azul, causaron sensación de la noche a la mañana. Incluso salieron en la revista Life. Los turistas aún se desvían varios kilómetros para ver a estos gigantes y gastar su dinero en los negocios de Bemidji. Bemidji no es el único. Por el camino nos sorprenderemos con los encantos gigantes que compiten por un lugar en nuestro álbum de fotos. Este coloso de 35 metros de altura es una réplica exacta del bate de Babe Ruth, que nos invita a detenernos en el Museo del Bateador en Louisville. ¿Pasando por Tulsa? Pues seamos conscientes de que Oklahoma perfora a lo grande. ¿Pensando en pasar la noche en Atlantic City? Pues Lucy, el elefante, mide 6 pisos y no nos lo podemos perder. En el mapa hay un sinfín de atracciones del tipo hay que verlo para creerlo. De la bola de hilo más grande del mundo a la silla de oficina más grande del mundo o un zapato tan grande como una casa. Pero cuando se trata de atraer a los automovilistas, hay un lugar que destaca por encima de todos. Se ha convertido en un icono tan importante que la mayoría de los visitantes no se dan cuenta de que empezó como un anuncio de carretera. En los años 20, las colinas negras de Dakota del Sur tenían pocas carreteras y menos turistas. La historiadora estatal Doan Robinson quería atraer a más viajeros a esta remota región y pensó que su espectacular paisaje no sería suficiente. Para llamar la atención, Dakota del Sur necesitaba una atracción única.
Robinson encontró a un escultor llamado Gadsden Borglum y lo trajo a las ahora famosas agujas del Parque Estatal de Custer. ¿Por qué no tallar estas agujas de granito en una atracción elevada? Esculturas gigantes de héroes del oeste americano, hombres como Lewis y Clark o Buffalo Bill. Borglum no estaba convencido, pero pronto encontró otro lugar. Un lienzo gigante de granito tan majestuoso que pensó que sería un desperdicio limitarlo a héroes del oeste. A pesar de la oposición de los nativos americanos y defensores del medio ambiente, Borglum comenzó en 1927 a trazar el boceto de una enorme escultura. Eligió a 4 presidentes como símbolos de los primeros 150 años de la nación. Washington, representando su fundación; Jefferson, reflejando su expansión con la compra de Luisiana; Lincoln, su conservación a lo largo de la Guerra Civil; y Roosevelt, simbolizando a Estados Unidos como potencia mundial. Juntos atraen a casi 3 millones de visitantes al año y se han convertido en una de las atracciones más emblemáticas del país. El Monte Rushmore no es el único lugar donde hemos tallado la historia en piedra. En Georgia, el principal destino turístico es Stone Mountain, un polémico monumento a los héroes confederados que comenzó 4 años antes que el Rushmore. Una escultura mucho más grande del héroe nativo, Caballo Loco, se encuentra en proceso en Dakota del Sur. Comenzó en 1948 y hasta ahora solo se ha completado el rostro. La escultura completa lo mostrará a lomos de un caballo, con el brazo extendido señalando las tierras arrebatadas a su tribu. Un proyecto tan ambicioso que, una vez terminado, será la escultura más grande del mundo. Pero la roca que se perfila como la más grande de la historia estadounidense está muy lejos, en las orillas de Massachusetts. En 1620, un barco famoso, el Mayflower, rodeaba Cabo Cod lleno de agotados peregrinos. La tripulación decidió anclar en el puerto de Plymouth y montaron un campamento lo mejor que pudieron. Para los viajeros que visitan Massachusetts, una parada en Plymouth es una emocionante oportunidad de experimentar cómo vivieron esos peregrinos y para el lugar donde desembarcaron. Una roca con un enorme significado en la historia de Estados Unidos. Hoy, muchos turistas se asombran al descubrir un monumento mucho más pequeño de lo que esperaban. El pequeño tamaño de la roca de Plymouth ha llevado a más de un visitante a apodarla el Guijarro de Plymouth. Para ser justos, era mucho más grande, pero cuando se corrió la voz del famoso pasado de la roca, los primeros turistas sacaron sus cinceles. Hoy la roca de Plymouth se encuentra esparcida por todo el país, tanto en museos como en casas particulares. Y lo curioso es que nadie sabe con seguridad si este es el lugar al que llegaron los peregrinos, ya que nunca mencionaron ninguna piedra en sus escritos. Pero la roca simboliza algo más grande: la voluntad de arriesgarlo todo por la libertad y una vida mejor. Los visitantes pueden hacerse una idea mejor de ese increíble viaje con esta réplica casi perfecta del Mayflower. Construido en Inglaterra en 1957, llegó comandado por una audaz tripulación, siguiendo la ruta original. Al igual que los peregrinos, actualmente seguimos la carretera en busca de libertad, aventuras y oportunidades, y en el camino nos cruzamos con los que nos precedieron, descubriendo por nosotros mismos las luchas y los logros que dieron forma a esta nación. Desde los nativos americanos que construyeron las primeras ciudades, hasta los hermanos que se atrevieron a desafiar la gravedad, los viajes por carretera son una oportunidad para detenerse y descubrir las historias que nos hacen ser quienes realmente somos.
En el sur de Pensilvania se encuentra la historia americana más importante que podemos ver junto a la carretera. Estos campos, cerca de la ciudad de Gettysburg, son conocidos por los estadounidenses como el punto de inflexión de la Guerra Civil y uno de los momentos más importantes en la historia de la nación. En junio de 1863, el general Robert E. Lee dirigió sus tropas hacia el norte, desafiando al ejército de la Unión en su propio territorio. Dos grandes ejércitos se enfrentaron aquí durante 3 largos días. Desde estas posiciones de altura, desde donde retumbaba la artillería, podemos hacernos una idea de la escala de esta inmensa batalla. Caminando por el campo donde los soldados se reunieron para el ataque de Pickett, los visitantes pueden imaginar el terror de la batalla. 150.000 hombres marcharon a Gettysburg. Un tercio de ellos perdería la vida aquí. Hoy damos por sentado el término Unidos de los Estados norteamericanos, pero los monumentos que salpican estos campos son un solemne recordatorio de lo que cuesta mantener unidos el norte y el sur. 4 meses después de la batalla, Abraham Lincoln dedicó el cementerio de Gettysburg, reconociendo a los hombres que sacrificaron todo por las palabras «una nación indivisible». Un elogio que pasaría a la historia como el discurso de Gettysburg, uno de los más célebres de la historia de Estados Unidos. Gettysburg dispuso las bases de un cambio fundamental en el curso de la historia sureña. Desde los campos de algodón de Mississippi hasta las calles de Selma, en Alabama, ese complicado pasado es una parte fascinante de cualquier viaje por carretera a lo largo del sur. En las orillas del Golfo de Mississippi, cerca de la ciudad de Biloxi, se encuentra una atracción única donde un hombre encontró un espacio para reflexionar. Esta es la finca Beauvoir, el último hogar del presidente confederado Jefferson Davis. Al final de la Guerra Civil, Davis fue capturado por las tropas de la Unión, pero fue liberado al cabo de 2 años. Con el tiempo se retiró a esta tranquila finca y escribió sus memorias. Hoy, Beauvoir es un museo dedicado a una causa y a un país perdidos. Detrás de ella, y en su construcción, se encuentra la única biblioteca presidencial no construida para un presidente de los Estados Unidos. Un recordatorio de los fascinantes y a veces complicados tumbos de la historia estadounidense. En la carretera y con el depósito lleno, la música alimenta la tradición de viajar por carretera. Desde Life is a Highway a Hit the Road Jack y, cómo no, Born to Run, encontraremos innumerables canciones que nos motiven. Para los aficionados de las canciones, un viaje por carretera implica tener la lista de reproducción perfecta. Pero también es una oportunidad para navegar a través de la historia de la música, conectando con la gente y los lugares detrás de las canciones que tanto nos gustan. Podemos absorber el genio creativo en las casas natales de leyendas como Bill Monroe, el padre del bluegrass, ir entre bastidores en el estudio Detroit, que produjo estrellas de la Motown como los Jackson 5, o detenernos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. No importa la dirección que elijamos, el mapa está lleno de lugares donde poder conectar con la buena música. Pero no hay paisaje que recompense de forma tan emotiva un viaje con música como las llanuras aluviales del delta del Mississippi. Explorando las carreteras secundarias donde nació el blues, no es difícil imaginar a unos jóvenes Muddy Waters o B.B. King tocando sus primeros acordes con la guitarra. La pieza central de cualquier gira musical es la autopista del blues, que recorre la Ruta 61 desde Memphis hasta el sur de Nueva Orleans. A lo largo de esa ruta, Clarksdale, en Mississippi, es una parada ineludible. Aquí, unos destartalados restaurantes nos proporcionan una experiencia musical que no conseguiremos en ningún otro lugar. Entrad si queréis disfrutar y saborear la música que una vez fue marginada por ser la música del diablo.
O visitad el Museo Delta Blues para descubrir cómo se convirtió en la base de la música estadounidense. El club más nuevo de la ciudad se inauguró en 2001, pero ha logrado captar el espíritu de esa melancolía desvencijada de Clarksdale. Ground Zero es copropiedad del residente y ganador de un premio de la Academia, el actor Morgan Freeman. Es uno de los clubes de blues más famosos del país, donde tocan los mejores nuevos talentos y continúan la tradición. Pero no hay que escuchar blues para apreciar la contribución única de Mississippi a la música estadounidense. Su influencia reverbera a través de todo tipo de melodías. En parte, gracias a un chico nacido aquí, en Tupelo, Mississippi. Una ciudad donde hasta la ferretería ha tenido un papel importante en la historia de la música. Aquí, en 1946, una joven llamada Gladys Presley trajo a su hijo de 11 años, Elvis, para comprarle un regalo de cumpleaños. El joven Elvis quería un rifle, pero al final se conformó con algo más seguro. Una guitarra de algo más de $7. Una guitarra que le haría ocupar un sitio en la historia del rock and roll y que convertiría a Tupelo en un importante destino turístico. Hoy, miles de personas acuden aquí para ver el lugar donde nació el rey y saber lo dura que fue la vida para la familia Presley. Momentos de alegría y promesas de una vida mejor resonaban en esta iglesia donde Elvis se encontraría por primera vez con la música gospel, que luego mezclaría con el blues y el rockabilly, creando canciones que conmocionaron a todo un país. No todas las atracciones de carretera ofrecen un museo y un terreno tan cuidado. A veces encontramos lugares donde apenas no hay nada que ver, y aún así atraen a los fans. En el norte de Iowa, en una tranquila intersección, nos encontramos con unas gafas de gran tamaño. Un modesto homenaje a la leyenda del rock and roll, Buddy Holly. Y marcan un sendero fangoso que nos lleva a lo más profundo de un campo de maíz, donde tuvo lugar una de las historias más trágicas del rock and roll. Un accidente de avión que ha sido descrito como el día que murió la música. Ese fatídico día comenzó en el cercano Clear Lake, Iowa, un pueblo que bien podría ser recordado como el último lugar donde vivió la música. Hoy, el Surf Ballroom mantiene sus puertas abiertas para que los fans de la música puedan imaginar ese 2 de febrero de 1959, el último concierto de 3 de las primeras estrellas del rock and roll. El legendario Buddy Holly encabezaba su espectáculo con éxitos como Peggy Sue y That'd Be the Day. Richie Valens, de 17 años, electrizaba a la multitud con La Bamba, y The Big Bopper se abría paso con su propio éxito, Chantilly Lace. Pero fue lo que pasó después lo que llevó al Surf Ballroom a la primera plana. En lugar de volver a subir al autobús de la gira, Buddy Holly convenció a sus compañeros para ir al siguiente concierto en avión. Desconociendo que se acercaba una tormenta invernal, su piloto despegó a las 0:55 de la madrugada. Un turbulento vuelo que terminó a solo 8 kilómetros al norte de la ciudad, convirtiendo este campo de maíz de Iowa en un inesperado lugar de peregrinación para los amantes del rock and roll. Un pequeño monumento conmemorativo carga con la pena de ese día y permite que los visitantes sientan por sí mismos el poder de este trágico lugar. Pero los fans que quieren rendir homenaje a Buddy Holly no tienen que ir a Iowa. Tiene una estrella que podemos visitar en un famoso bulevar de Los Ángeles. Tanto si buscamos a Frank Sinatra, Steven Spielberg o Katy Perry,
Ir por el Paseo de la Fama de Hollywood es una búsqueda de tesoros repleta de estrellas. Más de 2.500 celebridades tienen su sitio aquí, incluyendo al ratón Mickey e incluso a Donald Trump. El promedio es de 2 nuevas estrellas al mes. Las ceremonias son públicas, creando así la emocionante oportunidad de ver a nuestros famosos favoritos en persona. Un punto destacado del Boulevard es el Teatro Chino TCL, lugar de muchos estrenos de Hollywood. Durante décadas, los actores han dejado huellas de sus manos, pisadas y firmas en cemento húmedo, al que hoy llegan multitudes de visitantes, ansiosos por verlos en persona. Explorar el Boulevard o admirar las mansiones de famosos. Un viaje a Los Ángeles implica probar el sabor del brillo y el glamour de Hollywood. Y la oportunidad de entrar en una de las fábricas de sueños de Norteamérica. Paramount Pictures da la bienvenida a los visitantes para conocer el estudio más antiguo de Hollywood. Escenas clásicas de películas como Ciudadano Kane, El Padrino y Forrest Gump fueron grabadas aquí. En la parte posterior, descubriremos una asombrosa extensión de 2 hectáreas de calles construidas a imagen de Nueva York y Chicago. Es solo una pequeña muestra de lo que se necesita para crear magia cinematográfica y una mirada única a la cuna de algunas de las mejores películas de siempre. Pero cuando se trata de viajes por carretera, la estrella más grande de California es la carretera de la costa del Pacífico, que se extiende a lo largo de 800 kilómetros por esta escarpada costa, y es uno de los recorridos más famosos del país, además de una impresionante forma de viajar entre Los Ángeles y San Francisco. Este tramo, cerca de Big Sur, es uno de los más espectaculares, repleto de paradas dignas de ser fotografiadas, como el puente Bixby, con uno de los arcos más altos del mundo. No importa dónde paremos, recorrer esta zona de la nación nos dejará sin aliento. A lo largo del camino, California ofrece una gran variedad de espectaculares localizaciones, incluyendo un famoso valle que ha transformado el vino americano y que ha creado una nueva razón para explorar las carreteras rurales. La producción de vino en el Valle de Napa se remonta a los primeros pioneros, pero no fue hasta 1976 cuando estas uvas americanas dieron un gran salto adelante. Ese año, en un concurso de cata a ciegas en París, un Chardonnay de Château Montelena se hizo con el primer puesto, superando a sus rivales franceses. El mundo quedó conmocionado. Los jueces franceses estaban disgustados, y así Napa se hizo mundialmente famoso. Hoy, más de 400 bodegas han transformado este valle en un destino de cata de vinos de clase mundial y en un fantástico lugar que explorar minuciosamente. Atravesar los inmensos territorios del Medio Oeste es una gran oportunidad para sentir el pulso de Estados Unidos. Explorando pueblos pequeños y descubriendo los majestuosos espacios abiertos que alimentan a la nación. Para algunos, esta interminable tierra de silos y maquinaria pesada se vuelve una sola en los estados entre las costas. Una región que se ve mejor desde el aire. Pero no hacer un viaje por carretera por el granero de Norteamérica equivale a perderse atracciones únicas, como esta espectacular joya junto a la carretera, en las llanuras de Nebraska.
Se trata de un tributo a un antiguo monumento inglés, Stonehenge. Pero esta versión tan particular se llama Carhenge y está hecha de carrocerías soldadas de Chevrolets pintadas en gris piedra. Y no solo es una celebración estrafalaria del mundo del automóvil. El vecino Jim Reinders lo diseñó después de vivir en Inglaterra y estudiar Stonehenge a conciencia. Con la ayuda de 35 miembros de la familia, logró copiar el diseño del original, llegando incluso a enterrar coches a lo largo de los mismos puntos cardinales. Al principio, los dirigentes locales intentaron registrar Carhenge como desguace, pero con el tiempo, la ciudad acabó por reconocer este peculiar lugar dentro del paisaje de los viajes por carretera. Viajando a través del Medio Oeste, el flujo de un verde infinito puede llevarnos a comprender algo fascinante. En Estados Unidos, el maíz es sin duda el rey. Estados Unidos produce un tercio de todo el maíz del mundo. Un hecho que es celebrado cada año por el orgulloso pueblo agrícola de Mitchell. Desde 1892, el centro de esta comunidad de Dakota del Sur ha tenido un palacio dedicado al rey de los cultivos. Construido inicialmente para un festival, hoy sus cúpulas de cebolla y minaretes son una popular parada para más de 500.000 de viajeros anuales. Sus elaborados murales son creados usando 13 colores diferentes de maíz. Y cada otoño un nuevo diseño es clavado en su lugar grano a grano. Pero Mitchell no es el único lugar donde se vuelven creativos con la comida. Con tanto cereal creciendo aquí, no importa desechar una parte solo por diversión. En una granja familiar en el norte de Illinois, esos altos tallos verdes se transforman en una espectacular obra de arte. Y en uno de los laberintos más grandes del mundo. Cada año, la familia Richardson esculpe un nuevo diseño en este campo. Este celebra el 50 aniversario del primer álbum de los Beatles. Para ello, el maíz se siembra uniformemente por todo el campo, en lugar de en hileras. Los Richardson contratan a un artista para crear el diseño en un ordenador. Y cuando el maíz mide 30 centímetros de alto, un tractor especial con GPS talla los caminos diseñados. En septiembre, el laberinto está listo para el público, una gran excusa para perderse y disfrutar del encanto especial del cinturón de maíz. Si buscamos un lugar para asomarnos por encima de los tallos, en San Luis, Missouri, lo encontraremos. Terminado en 1965, el arco de entrada es el monumento más alto de América y el arco más alto del mundo. Tiene 192 metros de altura, más del doble que la Estatua de la Libertad. Unos futuristas tranvías llevan a los visitantes por las patas curvadas de los arcos, que en 4 minutos llegan a la plataforma de observación de la cima. El arco es tan grande que puede albergar a 160 personas a la vez para disfrutar de las espectaculares vistas del río Mississippi y del horizonte de San Luis. Es un monumento impresionante, construido para reconocer el papel de San Luis como puerta de entrada al oeste para los colonos y sus familias. Pero fue la audacia y codicia de los aventureros y buscadores de fortuna lo que descubrió los rincones más salvajes del oeste. En 1877, un aventurero llamado Ed Siflin llegó a las peligrosas y rocosas colinas del sur de Arizona. Con la esperanza de hacerse rico, recorrió durante meses estos cañones, esquivando a los guerreros apaches. Los habitantes de la zona advirtieron a Siflin que la única piedra que encontraría sería su propia lápida. Pero se equivocaban. Porque la plata de estas colinas haría millonario a Siflin.
y Tombstone se convirtió en una indómita y próspera ciudad. Con más de 100 salones e innumerables casas de mala reputación, estas calles abastecían a gente poco fiable. La codicia, las armas y el alcohol, entre otras cosas, otorgaron a Tombstone una espantosa reputación. Cada día los actores recrean uno de los tiroteos más legendarios de la ciudad. Una disputa que rápidamente se fue de las manos, acabando en una lluvia de balas recordadas hoy como el tiroteo en el OK Corral. Para cuando el humo se desvaneció, se habían disparado 30 balas. 3 forajidos murieron. Y 2 de los pistoleros más legendarios del oeste, Wyatt Earp y Doc Holliday, iniciaron su camino a la fama. El salvaje oeste vive en ciudades como Tombstone. Pero el encanto de esta impresionante región ya no se encuentra en la plata o el oro. Los aventureros modernos son atraídos por otra clase de tesoro: las maravillas naturales más asombrosas que podemos presenciar en coche. Del gran esplendor del Gran Cañón a las piedras que desafían la gravedad del Parque Nacional de los Arcos, muchos pasan meses viajando por esta increíble región. Pero hay tantas atracciones que es fácil perderse ciertos lugares que parecen de otro mundo. Como esta aparentemente inexplicable estructura en el desierto de Arizona. Con 1,5 kilómetros de ancho y más de 150 metros de profundidad, se creyó durante mucho tiempo que era un cráter volcánico. No fue hasta la década de los 60 cuando se confirmó que tenía un origen más celestial, pero igualmente explosivo. Hace 50.000 años, cuando los mamuts y los perezosos terrestres gigantes vagaban por estas tierras, un enorme asteroide impactó aquí. La energía del choque fue de 10 megatones, equivalente a más de 20 millones de toneladas de TNT. Llamado simplemente cráter del meteorito, es la primera cicatriz geológica confirmada de una colisión desde el espacio exterior. Cientos de cráteres han sido identificados desde entonces, pero el de Arizona sigue siendo uno de los más espectaculares. Para los aficionados a las 2 ruedas, no hay mejor himno que el rugido de una Harley Davidson. Recorrer las carreteras con estas potentes máquinas es una tradición que se remonta a 1903, el año que 2 amigos de Wisconsin decidieron montar un motor en una bicicleta. Eso marcó el arranque de Harley Davidson, una de las marcas más emblemáticas que han recorrido las carreteras estadounidenses. Para los moteros, una de las mejores excusas para salir con su moto es esta normalmente aletargada ciudad de Dakota del Sur. Cada verano, desde 1938, las calles de Sturgis se transforman en una gran atracción para los amantes de las motos. En 2015 acogieron 1 millón de visitantes. Tanto si venimos para presumir de moto como si lo hacemos para quedarnos embobados con los cromados, Sturgis da la bienvenida a todos para pasar un buen rato, gracias a conciertos, campings enormes, miles de caravanas y un sinfín de lugares para divertirse en moto, como el Broken Spoke Saloon, un bar diseñado para entrar con la moto por la puerta principal y tomar un martini, comprar lencería o hacerse un tatuaje. Pero el punto culminante de toda visita a Sturgis es la oportunidad de explorar algunos de los paisajes más exclusivos del oeste americano. En el vecino Wyoming, entre un mar de pinos, se alza el monumento nacional de la Torre del Diablo.
Este pilar de lava antigua es tan extraordinario que ni siquiera los geólogos logran ponerse de acuerdo sobre su formación. Su espectacular visión llevó a Teddy Roosevelt a designarlo el primer monumento nacional de América en 1906, 2 años antes del Gran Cañón. Hoy recibe 400.000 visitantes cada año. Más de uno se siente atraído por esta torre por su asociación con extraterrestres y ovnis. De hecho, el visitante más famoso de la Torre del Diablo es una nave alienígena que aterrizó en la cima en el final de la famosa película de ciencia ficción Encuentros en la tercera fase. Las escenas clave de la épica película de Steven Spielberg fueron grabadas aquí, cimentando aún más la Torre del Diablo como imán de nuestra peculiar obsesión con los ovnis. Pero la fascinación estadounidense por los hombrecitos verdes no dio comienzo en un lugar tan llamativo. En 1947, un granjero de Nuevo México descubrió unos extraños escombros entre el pasto. Los misteriosos restos fueron rápidamente ocultados y trasladados a una base militar en el hoy famoso pueblo de Roswell. Se rumorea que en el hangar 84 se almacenaban cuerpos alienígenas y restos de ovnis. Esos rumores han transformado a la soñolienta Roswell en una popular parada en la ruta. Y no es solo un destino para estudiosos de los ovnis. La ciudad se divierte con su historia de extraterrestres, organizando fiestas de disfraces de alienígenas y festivales de ovnis. El plato fuerte es el Museo Internacional de OVNIs de Roswell, que ofrece pistas a veces disparatadas y a veces intrigantes, desde abducciones alienígenas hasta las marcas de cosechas o el Área 51. Y para los más fanáticos del espacio exterior, Nuevo México tiene otro as en la manga. Un observatorio de radio de alta tecnología sorprendentemente accesible para ser tan sofisticado. Se le conoce como el Very Large Array y está abierto para visitas gratuitas los 7 días de la semana. Alineadas en 3 brazos en forma de Y, estas 27 radioantenas actúan como un solo telescopio. Si observamos con atención, veremos cómo giran y se mueven como si fuera un baile, resituándose si fuera necesario para volver a enfocar un nuevo objeto en el espacio. Este tipo de trabajo en equipo permite una observación mucho mejor para estudiar los agujeros negros, el nacimiento de las estrellas y los confines de la Vía Láctea. Todo esto nos aporta intrigantes pistas sobre lo que hay ahí fuera y ayuda a los astrónomos a construir un mapa de las vastas extensiones del espacio. Un mapa que puede sernos útil algún día para futuros viajes. Por esta inmaculada carretera, a 1 hora de la ciudad más cercana, se encuentra una de las atracciones más visionarias del país. Spaceport America es la primera instalación del mundo construida para albergar viajes espaciales comerciales. Compañías como Virgin Galactic, de Richard Branson, y SpaceX, de Elon Musk, operan desde estas instalaciones. Ambas trabajan para revolucionar los viajes y poder llevar pasajeros al espacio algún día. Si estamos en los alrededores, los visitantes son bienvenidos. Podremos recorrer las instalaciones, subirnos a un simulador de fuerzas G y recorrer la pista de aterrizaje de algo más de 3 kilómetros que quizás un día nos conduzca hasta las profundidades del espacio. O puede que termine siendo solo otro desvío. Solo el tiempo lo dirá. Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿dónde iremos después?
¿Qué encantos de la carretera nos atraerán dentro de 100 años? Desde el nacimiento de Estados Unidos, cada generación ha recorrido todo tipo de rutas, recorriendo los caminos de los que vinieron antes y creando nuevos para los que vendrán después. Sea cual sea el que escojamos, se trata de un camino que en última instancia nos lleva a nuestro interior, a saber mejor de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Lo importante es ponerse en marcha, seguir adelante y descubrir los encantos de la carretera.